Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar una Citroën Berlingo en bola extraíble vertical. ¿Me acompañáis? Antes de empezar con el montaje del vehículo, lo primero de todo sería organizarnos de una forma más o menos visual todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual podremos comprobar que la tornillería y las piezas son las necesarias para el correcto montaje. Tal y como nos marca el manual, en este vehículo no es necesario desmontar el paragolpes. Tan solamente tendremos que desmontar los dos tornillos de la barra de refuerzo metálico. A ambos lados de la parte inferior del refuerzo nos encontraremos este tornillo que tenemos que quitar. Ya no se utiliza. Repetimos lo mismo en el otro lado. En este vehículo, dado que no tenemos que desmontar el paragolpes, lo pondremos de la siguiente forma. Primero el lado del escape y después introducimos en este lado, ahuecamos un poquitín el paragolpes, forzamos un poco y ya lo tenemos en el sitio. Apuntaremos primero este tornillo. A continuación pondremos el del otro lado. Antes de colocar las piezas que van ubicadas en esta zona, para facilitarnos el apriete de este tornillo, os aconsejo que ya le deis el par de apriete correspondiente. En este caso, al ser un tornillo de 12, llevará un par de apriete de 87 Nm. Repetimos la operación en este otro lado. Para colocar esta pieza va justamente colocada por la parte exterior del enganche. Para ello, en este lado es el más complicado, ya que tenemos el soporte del escape. Si queréis, para facilitarlo, lo podéis quitar, pero os voy a mostrar cómo sin quitarlo también es posible. Introducimos primero la pieza, salvamos el paragolpes y ya lo tenemos en su sitio. Fijaremos lo primero, los dos espárragos, con la ayuda de la arandela de ala ancha y la tuerca de 10. Y en estos dos puntos, con el tornillo de 12, arandela de ala ancha, ya que el agujero es ovalado, y la tuerca por la parte de atrás. Lo mismo para el otro orificio, apuntamos la tuerca. Repetimos la operación en el lado izquierdo. Este lado, como podéis comprobar, es mucho más sencillo al no tener el obstáculo del escape. Colocamos, como en el otro lado, arandela y tuerca. Misma operación para los orificios de los laterales. Tornillo de 12, la tuerca por el otro lado. Una vez aproximados los tornillos, tanto los de la parte inferior como los que cogen el enganche, procederemos a darle el par de apriete con la llave dinamométrica. En este caso, los tornillos de 12 irán a 87 y los de 10 a 51. Si os fijáis, la integración del enganche con respecto al paragolpes es perfecta. Ahora nos quedará montar la bola extraíble vertical. Para ello, usaremos los tornillos de 12-25. Tan solo nos faltará colocar la anilla de seguridad y la chapa de sujeción del sistema abatible
las dos juntas, junto al tornillo de 12-35. Una vez ajustados los tornillos, les daremos el par de apriete necesario. Al ser tornillos de 12, como siempre, 87 Nm. Ahora colocaremos la sujeción de la base de enchufe junto con el sistema de tornillos que hace que sea abatible. Lo primero, el tornillo de 10 con la arandela. A continuación pondremos la arandela plástica, lo pondremos sobre la pieza de sujeción y la tuerca autoblocante por el otro lado. Ajustamos primero a mano y por último apretaremos con la ayuda de la dinamométrica a 27 Nm la tuerca que sujeta la base de enchufe, quedando de tal forma que sube y baja sin que se caiga la base. Ya hemos terminado el montaje del enganche. Tan solamente nos faltará montar la instalación eléctrica. Si os fijáis, en este vehículo no es necesario recortar el paragolpes, dado que el diseño que hemos hecho en Enganches Aragón hace que no sea necesario. En este caso, el cliente ha elegido un kit Aragon CAN para su vehículo. El kit Aragon CAN es un kit que viene con todo lo necesario para conectarlo en la línea de CAN bus del vehículo. En este vehículo, para introducir los cables en el interior, será necesario destapizar. Vamos a ello. Para poder introducir los cables, será necesario destapizar el lateral izquierdo. Para ello, lo primero, quitaremos la moldura central, la anilla y el tapizado inferior. Para quitar la moldura tenemos que tener en cuenta que va sujeto con grapas de presión. Con la ayuda del sacagrapas vamos poco a poco. Para poder desmontar el tapizado lateral es necesario primeramente quitar esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque va solapado justamente en esta zona. Con la ayuda del sacagrapas iremos poquito a poco, teniendo cuidado. Si veis, ahí suelta ya el plástico, un poco más arriba. Ahora desde el interior continuamos tirando un poquito. Esta es la zona que os comentaba que quedaba solapada con el tapizado. Si veis también tenemos un tornillo que de otra forma no lo podríamos quitar. Solo nos quedará soltar las grapas de esta zona. Con cuidado, vamos a buscar la siguiente. Ya lo tenemos fuera. Ya tenemos suelto el tapizado y ahora, para facilitarnos el acceso a esta zona, desenchufaremos. Aprovecharemos el pasacables del Partronic para introducir los cables al interior. Con la ayuda de una guía metálica, en este caso, nos la dejaremos pasada para así facilitar el paso del cable desde la parte inferior a la parte interior. Llega el momento de poner la base de enchufe en su sitio. Mi recomendación siempre es ponerla con una apertura lateral para evitar que nos pegue con el paragolpes. Antes de apretar toda la base, aquí la tenemos solamente fijada un poquito por un tornillo,
Haremos lo siguiente. Sobre el orificio que tenemos aquí libre, pasaremos una brida, pondremos el cable en esta posición. De esta forma evitamos que el cable colisione si hubiera algo en la parte posterior. Recolocaremos el cable hacia la zona donde lo vamos a pasar y con la ayuda de las bridas incluidas en el kit sujetaremos el cableado. Con la ayuda de la guía pasaremos los cables al interior. Los sujetamos. Para aprovechar la goma de origen, efectuaremos un orificio, teniendo siempre mucho cuidado de no tocar ni dañar los cables que pasan por aquí. Volvemos a colocar la goma en su sitio. Ya hemos podido pasar dentro del cable gracias a una de las ventajas que tiene el kit Aragon CAN. Al llevar separada la base de enchufe de la línea de CAN bus, el mazo de cables que tenemos que pasar y el conector es bastante más pequeño. Antes de pasar los cables hacia la parte delantera para conectarlo a la BSI, conectaremos los dos cables naranjas de alimentación al conector que tiene los dos pines libres que va conectado a la unidad. Introducimos uno, no tienen posición, aseguramos tirando de ellos que está bien conexionado. Ahora conectaremos a la unidad los conectores. Si os fijáis, son conectores únicos, no nos podemos equivocar. La centralita del Aragon CAN viene preparada con dos formas de sujeción. La primera con el orificio que lleva en la parte superior, que lo podemos fijar a cualquier tornillo de la carrocería. Y la segunda es con la ayuda del adhesivo que viene incluido en el kit. Nosotros en este caso utilizaremos el adhesivo y la colocaremos en esta zona de aquí para que no moleste con el tapizado. En este vehículo tenemos la ventaja de poseer un tornillo de masa cerca de donde hemos colocado la instalación. Aprovecharemos ese punto de masa para poner las masas de nuestra instalación. El kit Aragon CAN dispone del positivo directo y positivo de contacto desde la base hasta el interior del vehículo. Si necesitáis estos positivos, podéis comprar los kits disponibles en nuestra web. En este caso el cliente no nos ha solicitado ni positivo directo ni positivo de contacto. Sujetaremos los cables. Solo nos quedará pasar el cable hasta la parte delantera. Aprovecharemos y llevaremos el cableado justo al lado del cableado original del vehículo. Si nos fijamos, justo aquí, tenemos el cable que hemos pasado desde la parte posterior. Tiraremos de él y haremos que pase hasta la parte delantera. Para pasar mejor el cable, desmontaremos la moldura de entrada de puerta trasera. Con la ayuda de un sacagrapas quitaremos, ya que no lleva ni un solo tornillo y todo va a presión. Movemos el tapizado y pasamos el cableado por donde va el de origen. Levantamos y ahora esta. Pasaremos el cableado por la parte inferior del plástico hasta la parte delantera. Y nos ayudamos por la parte inferior del plástico, ahuecando un poquito con la mano. Quedará todo oculto.
Ahora tendremos que acceder a la línea de cambus del vehículo. En este caso, la BSI la tenemos debajo de esta tapa. La quitaremos. Para conectar el Aragón CAN tendremos que desmontar la ficha amarilla que veis aquí de la centralita de la BSI. En ella pondremos las señales de cambus y de freno. Para poder desenchufar la clavija, primero debemos de liberar el enclavamiento de seguridad que lleva aquí. Giramos y ya tenemos la pieza fuera. Debemos de cortar la brida que sujeta los cables, con mucho cuidado de no dañar ninguno de ellos. Como veis, en su interior hay 3 fichas. La que nos interesa a nosotros es la ficha de color marrón. Para poder extraerla, liberamos el gatillo. Si os fijáis, en pequeño tenemos la numeración. Tan solo nos marca el primero y el último de los números. En este caso, aquí vemos el 52 y aquí el 60. Por el otro lado, tenemos el 50 y el 41. Si os fijáis en el manual, nos pone que los cables a conexionar son el 49 y el 47, que serán el 49, que está justamente al lado del 50, 49, contamos hacia atrás, 48, 47. Estos dos son lo que nos interesa. Tal y como nos marcan las instrucciones, conectaremos el amarillo en el 49, teniendo en cuenta que el 50 está aquí, uno menos, introducimos el pin y nos aseguramos de que hace el doble clic. Siguiente, cable violeta va al número 47. Ahora le damos la vuelta y justamente en el 52, si tenemos marcado el 51 ahí, 52 sería el siguiente, conectamos el cable de freno. Volvemos a introducir la ficha en su sitio, colocaremos la brida sujetando otra vez los cables. Volvemos a conectar en su sitio el enchufe. Una vez que lo tenemos puesto, giraremos el sistema de seguridad y de anclaje, asegurándonos de que no se suelta. Tan solamente nos faltará buscar un positivo directo. En este caso, comprobaremos, por ejemplo, este pin de aquí, que es el F26, no tenemos positivo directo, pero en el F27 sí. Con la ayuda del robacorrientes de fusible, lo conexionaremos al F27. El sistema de funcionamiento del robacorrientes de fusible es el siguiente. Entra la señal en esta patilla y sale por el cable. Estos dos pines son comunes y estos dos van por separado. Este pertenece al fusible que lleva ahí el vehículo, con lo cual pondremos aquí el fusible, en este caso de 5 amperios, y aquí pondremos el fusible que alimenta la centralita. Buscaremos la salida del positivo. Si os dais cuenta, de los dos pines, este sería el de salida. En este no tenemos corriente, con lo cual la patilla que os comentaba tiene que ir aquí. Colocaremos el fusible de 5 amperios que hemos quitado del vehículo, como os comentaba, en la que queda más pegada a la caja de fusibles. La posición en este caso será así. Acordaros que esta es la entrada, con lo cual tiene que coincidir con el cable por el cual entra la señal. Ya está conexionado. Muy importante, en este vehículo es necesario que antes de nada codifiquemos la instalación. Si no codificamos la instalación, no funcionará. Tal y como marca el manual, tendrá que ser codificada con una máquina adecuada. Una vez codificado, volveremos a colocar la tapa y tan solo faltará comprobar las luces del vehículo. Volveremos a colocar los plásticos. Y con esto damos por terminado el montaje del enganche.